Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de estas fascinantes lecciones de la escuela sabática en las que estamos tratando el tema sobre el gran conflicto entre el bien y el mal. Y hoy tenemos la lección correspondiente al martes 16 de abril, ya vamos por martes. Titula Salvaguardados por la palabra. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado vida y salud y la oportunidad de despertar a un nuevo día, a una nueva oportunidad. Nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración y del estudio de tu palabra. Suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos dirija, que nos acompañe, que sea Él el maestro, el director del estudio para que podamos entender tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 17, los versículos del 15 al 17 dice de la siguiente manera: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 32, dice de la siguiente manera: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Todos estos versículos nos están hablando acerca de la palabra de Dios como una fuente de seguridad. El libro de Juan nos dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero el contexto habla de protegerlos del mundo, de protegernos a nosotros, sus hijos, del mundo, del mal. Y en el contexto significa que lo que nos va a guardar del mal es su palabra, la palabra del Señor. Y en el libro de Hechos, en el pasaje de Hechos, nos dice que Pablo encomienda a la iglesia a la palabra de Dios, la cual nos va a santificar y nos va a sobreedificar para darnos lugar con todos los santificados. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación infalible de la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial. Precisamente 2 de Timoteo 3:16 dice que es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para enmendar y para instruir en justicia. Es decir, toda la palabra de Dios, no unas partes sí y unas partes no, o tampoco unas partes más que otras, no. Toda la palabra de Dios, todas sus partes, todos sus libros, todos sus versículos son inspirados por el Espíritu Santo y todos son útiles para enseñar, para reprender, para instruir, para enmendar. Son útiles porque todos son inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios. De lo contrario, entonces, si empezamos a darle a unos pasajes de inspiración y a otros no, o a unos más que otros, entonces estamos dejando la puerta abierta para que penetren errores, herejías, el engaño por parte de Satanás. La Biblia revela de forma clara el amor infinito, inconmensurable de Dios hacia la raza humana. Y por ende, la palabra de Dios, revela el amor de Dios y también revela las intenciones y la perfidia de Satanás. Revela sus planes y todas sus estratagemas para engañar al pueblo de Dios. Y por eso Satanás odia la palabra de Dios y hace de todo lo que está a su alcance para destruir la influencia de la palabra de Dios en el ser humano.
Y eso lo vemos en el mundo actual, en el pleno siglo XXI, con la así llamada ciencia, que todo el mundo da por sentado que es correcta, que esa es la ciencia. Y ni les diga que no, porque, madre mía. Pero la ciencia lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, no es ciencia, no es verdadera ciencia. Y esa pseudociencia, esa ciencia del siglo XXI, se ha empeñado y está Satanás utilizando esta aparente ciencia, está haciendo un esfuerzo gigantesco para destruir la influencia de la palabra de Dios. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito en el mundo actual realizando esta obra. Aquí en los países europeos vemos sobre todo, pero muchísimo, este aspecto. Hay muchísimo ateísmo, hay muchísima desconfianza y a veces no sé cómo decirlo, como aversión a todo lo que tenga que ver con la Biblia, la palabra de Dios, y con lo que tenga que ver con la religión. Al fin y al cabo, ¿qué podríamos saber nosotros del plan de la salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos nosotros del nacimiento, vida, enseñanza de Cristo Jesús y de su ministerio? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de la resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su segunda venida? Sin la palabra, la respuesta para todas estas preguntas es no. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a entender absolutamente nada de estos aspectos, ni siquiera a conocerlos. La palabra de Dios nos revela, nos enseña y nos enfatiza todas estas verdades que son cruciales para la salvación y para la redención del mundo. La Biblia, y solo la Biblia, es la norma final, es la norma de fe y práctica del verdadero cristiano. Es decisiva para entender toda la verdad acerca de Dios y de su plan para salvar al ser humano. Por lo tanto, debemos luchar contra todo y contra todos y cada uno de los intentos que se hacen en este mundo y en esta sociedad por socavar la confianza en la palabra de Dios. Debemos luchar contra todo eso. Y por eso lo digo sin temor ninguno, de que la ciencia actual no es verdadera ciencia, porque lo que hace es socavar la confianza en la palabra de Dios. Y esa no es verdadera ciencia. Los antiguos científicos, como Sir Isaac Newton y muchos de su época y de su tiempo y de su talante, cuando hacían sus descubrimientos científicos, cuando se aplicaban a hacer ciencia, lo hacían para ver la maravilla de la palabra de Dios. Y se basaban en la palabra de Dios. Es más, por ejemplo, Isaac Newton escribió más sobre la Biblia y sobre las profecías incluso que sobre ciencia. Eran hombres de fe. Y no por eso eran menos científicos. Es más, mucha de la ciencia actual está fundamentada sobre lo que estos hombres encontraron confiando en la palabra de Dios. Así que debemos luchar contra todo lo que pueda minar la autoridad o la inspiración de la palabra de Dios. Incluso contra quienes supuestamente confían en la palabra de Dios o profesan amor por la Biblia, pero ponen en duda, aunque sea sutilmente, las verdades incluidas en la palabra del Señor. Lamentablemente, y sobre todo mediante las incursiones, como veníamos diciendo, esas incursiones del pensamiento moderno, actual, en pleno siglo XXI, muchos teólogos y cristianos se centran demasiado en el lado humano
de la palabra de Dios. Es decir, para muchos teólogos, científicos y supuestamente amantes de la palabra de Dios, muchas de estas personas se centran demasiado y casi que exclusivamente en la parte humana de la palabra de Dios. Y convierten la palabra de Dios en la palabra del hombre. En lugar de la palabra de Dios, la convierten simplemente en la palabra del hombre. Dice aquí, quiero leer esto muy textualmente de aquí del día del martes, de aquí de lo que escribe el autor. Dice, argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, de pastores, de pescadores, de sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y sus conceptos acerca de Dios, de la naturaleza, de la realidad, como mejor pudieron entenderla en su tiempo y en su lugar. ¿En serio? Si esto realmente fuera verdad, los que vivimos en esta época, ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que ellos pensaron? Su percepción del mundo estaría limitado específicamente al mundo en el que vivieron, en el contexto en el que vivieron, en ese contexto histórico en el que vivieron, que es bastante diferente al contexto histórico que vivimos nosotros actualmente. No deberíamos preocuparnos en lo más mínimo de lo que pensaron, creyeron o dijeron. No tiene ninguna implicación real para nuestra vida espiritual y para nuestra vida, para nuestra eternidad, lo que ellos pensaron. Si la palabra de Dios realmente fuese simplemente el pensamiento humano de unas personas que escribieron su percepción del mundo según lo podían ver en su entorno y su propia visión. O sea, ponen a la palabra de Dios como algo simplemente subjetivo a la percepción de una persona en un contexto histórico específico. Pues no habría motivos realmente para confiar en la palabra de Dios. Y ahí es que entendemos entonces el gran peligro del pensamiento posmoderno, de ese pensamiento actual de la sociedad del siglo XXI. Destruye, mina, socava, acaba totalmente en la confianza en la palabra del Señor. Y contra eso es que tenemos que luchar. Y quiero invitarte, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, que me ves. Te pido que te unas, que nos unamos todos juntos para luchar en contra de todo aquello que pueda minar la confianza en la palabra de Dios. Debemos tener una fe y una confianza implícita en la infalibilidad única y exclusivamente de la palabra de Dios. Hay hombres que en la historia se llamaron a sí mismos infalibles. Esta sucesión de personajes llamados el papado. El papa es infalible y lo que él dice ex cátedra, así es palabra de Dios. Pues no. Lo único infalible en este mundo es la palabra de Dios y nadie más. Y debemos luchar con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza por defender esa virtud de la palabra de Dios, defender la palabra de Dios por sobre todo como nuestra única regla de fe, doctrina y comportamiento espiritual, nuestra vida espiritual. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este video con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes acerca de todo lo que hemos estudiado? Déjennos allí en la caja de comentarios todos los comentarios que ustedes quieran dejar allí, peticiones, anotaciones, lo que ustedes quieran. Si no te has unido a nosotros, si no te has suscrito al canal, suscríbete y unámonos para que estudiemos la palabra de Dios juntos.
que podamos encontrar en la palabra de Dios esa paz y eso que queremos alcanzar, la redención, la salvación en Cristo Jesús. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.